Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. ¿Listos para otra aventura? Esta vez nos metemos de lleno en la sociología. Un tema fascinante. Imaginen desmenuzar un capítulo entero de un libro de texto de sociología. Sin tener que leerlo. Exacto. Eso es lo que haremos hoy. Prepárense para un viaje a través de las ideas que explican cómo cambian las sociedades. ¿Y cómo la globalización encaja en todo esto? Me encanta esa idea de la globalización como una pieza del rompecabezas. Es que todo está conectado. Empecemos por lo básico. ¿Cómo define la sociología algo tan complejo como el cambio social? Bueno, primero hay que entender los cimientos. Los cimientos. La estructura social. Hay dinámica social. La estructura social sería como el esqueleto de la sociedad. Exactamente. La organización de todas sus partes. Y la dinámica social. El movimiento. El movimiento. Los cambios dentro de esa estructura. Ya veo. Imaginen los músculos y las articulaciones que le dan vida al esqueleto. O sea que si la estructura social es el esqueleto, la dinámica social es la que la pone en movimiento. Exacto. Y desde sus inicios en el siglo XIX, la sociología ha estado fascinada por la relación entre estos dos conceptos. Claro. Es como intentar entender cómo se mueve y cambia un cuerpo a lo largo del tiempo. Sí, Así. es como una coreografía constante. Y para analizar esos cambios, los sociólogos tienen algún método especial. Claro que sí. Usan un kit de herramientas con 6 preguntas clave. 6 preguntas. Como si fueran detectives de la sociedad. Me intriga. ¿Cuál es? Primero, ¿Qué cambia? O sea, identificar qué elementos de la estructura social se están transformando. Exactamente. Por ejemplo, ¿está cambiando la relación entre las clases sociales o la familia como institución? Es como usar una lupa para enfocarse en las partes donde está ocurriendo la acción. Sí. Luego viene cómo cambia cada componente. Ajá. Acá nos adentramos en la forma en que suceden las modificaciones. Por ejemplo, si hablamos del orden político, se está concentrando el poder o se están diversificando las instituciones. Interesante. Entonces, no solo identificamos qué cambia, sino también cómo lo hace. Correcto. La tercera pregunta es quizás la más intrigante. ¿Qué dirección adopta el cambio? Acá entran en juego las diferentes perspectivas. Exacto. Por ejemplo, algunos ven el cambio como un progreso hacia la civilización. Mientras que otros lo interpretan de maneras distintas. Exactamente. Es increíble cómo una misma transformación social puede verse tan diferente según la perspectiva. Y esto nos lleva a la cuarta pregunta. ¿A qué ritmo se produce el cambio? Claro. Algunos cambios son lentos y graduales. Como la transición hacia la sociedad moderna. De duros siglos. Otros son abruptos. Como los que ocurren después de un golpe de Estado. Exacto. Es como la diferencia entre una maratón y una carrera de 100 metros. Perfecta analogía. Y no podemos olvidar las causas del cambio. ¿Por qué se produce? O sea, buscar las fuerzas impulsoras. Sí, ya sean internas como la ineficacia de las instituciones, O externas. como las influencias internacionales. Es como conectar los puntos y desenredar la madeja de causas y efectos. Exactamente. Y finalmente llegamos a la sexta pregunta, que se centra en la interacción entre lo subjetivo y lo objetivo, cómo se interrelacionan. Interesante. Aquí consideramos cómo las visiones ideológicas, junto con las condiciones socioeconómicas y políticas, dan forma al cambio. ¿El papel de líderes sociales y políticos como Hitler, Gandhi o Fidel Castro entra en juego aquí? Exacto. Sus ideas y acciones influyen en el curso de la historia. Estas 6 preguntas son como un mapa para navegar por el complejo mundo del cambio social, ¿no? Sí. Y lo que Graefe y Mills, dos sociólogos muy importantes, señalaron es que todo modelo de estructura social implica un modelo de cambio histórico social. ¿Qué significa eso? Que nuestra forma de entender la estructura de una sociedad influye en cómo vemos su proceso de cambio a lo largo del tiempo. Espera. O sea que cómo vemos la sociedad hoy influye en cómo explicamos su pasado. Exactamente. Eso es muy profundo. Cada teoría sociológica tiene su propia brújula para navegar por el mapa del cambio social. ¿Te parece si exploramos algunas de esas teorías en acción? Encantaría. Empecemos con el funcionalismo. El funcionalismo. Esta teoría ve a la sociedad como un cuerpo donde cada parte o institución tiene una función específica para mantener el equilibrio general. Es una analogía interesante. Pero si el funcionalismo se centra en el equilibrio, ¿cómo explica el cambio social? Esa es una de las críticas que ha recibido el funcionalismo. ¿Así? Si bien ayuda a entender la estabilidad social, tiene dificultades para explicar el conflicto y el cambio radical. Ya veo. Es como intentar explicar un terremoto usando un modelo del cuerpo humano. Simplemente no encaja. Exacto. ¿Y qué otras teorías ofrecen una perspectiva diferente? La Escuela de Frankfurt, por ejemplo, ofrece una crítica aguda de la sociedad capitalista. La Escuela de Frankfurt.
Sus pensadores como Adorno, Horkheimer y Marcuse argumentaron que el capitalismo crea una cultura de masas, Cultura de masas. que homogeneiza a los individuos y los convierte en meros consumidores. Es como si todos fuéramos robots programados para consumir. En cierto modo, sí. La Escuela de Frankfurt veía con mucha preocupación la pérdida de individualidad y la manipulación a través de los medios de comunicación. Interesante. ¿Y qué hay de otras teorías? Otra teoría que ofrece una perspectiva única es la del sociólogo francés Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu. Él desarrolló el concepto de hábitos. El hábitus. Imaginen el hábitus como un mapa mental que construimos a partir de nuestras experiencias. Un mapa mental. Sí, especialmente las relacionadas con nuestra clase social. ¿Y ese mapa mental los condiciona? En cierto modo, sí. Es como usar lentes con un tinte particular que afecta cómo vemos el mundo y cómo actuamos en él. Así que Bourdieu argumenta que las estructuras sociales nos moldean, pero también tenemos la capacidad de moldearlas a través de nuestras acciones. Exactamente. El hábitus es una fuerza poderosa, pero no determinista. No determina. Tenemos un margen de maniobra, aunque limitado, para desafiar y transformar las estructuras que nos rodean. Me encanta esa idea. No somos simplemente marionetas de las estructuras sociales, Exacto. sino que tenemos el potencial de ser agentes de cambio. Tienes toda la razón. Y hablando de cambios, ¿qué me dices del concepto de crisis? De crisis. Es una palabra que escuchamos todo el tiempo. Sí. Pero ¿qué significa realmente desde un punto de vista sociológico? Buena pregunta. El término crisis tiene una historia fascinante. Así, cuéntame. Proviene del griego, crisis. Crisis. Y originalmente se usaba en medicina para describir un cambio en el estado de un enfermo. Un punto de inflexión. Exacto. Como cuando la fiebre sube repentinamente o cuando la enfermedad da un giro inesperado. Ya veo. Y a partir del siglo XVIII, los pensadores europeos empezaron a aplicar este concepto a la sociedad. A la sociedad. Tenían la sociedad como un organismo social que podía enfermarse o tener crisis. Es increíble cómo un concepto de la medicina se trasladó al ámbito social. Y esta analogía ha perdurado hasta nuestros días. Hablamos de crisis económica, crisis política, crisis de valores. Parece que siempre estamos en crisis. Es cierto. Pero, ¿cuál es la definición sociológica específica de crisis? El sociólogo Julian Freund la define como una situación colectiva caracterizada por contradicciones y rupturas llena de tensiones y desacuerdos. Fue intenso. ¿Es un momento de incertidumbre donde las reglas e instituciones habituales se ponen en suspenso? Es como si el suelo temblara bajo nuestros pies y no supiéramos qué camino tomar. Exactamente. Las crisis pueden ser momentos de mucha angustia y confusión. Sin duda. Pero también pueden ser una oportunidad para el cambio. Por supuesto. Como decía la madre de Silvina en nuestro texto, después de la tormenta siempre llega la calma. Claro. Las crisis pueden sacudir status quo y abrir espacio para nuevas ideas y formas de hacer las cosas. Exactamente. Y hablando de nuevas ideas, exploremos cómo el concepto de crisis se aplica también al ámbito científico. El ámbito científico. ¿Acaso la ciencia también tiene sus propias crisis? Por supuesto. Aquí entra en juego el trabajo de Thomas Kuhn, un filósofo de la ciencia que revolucionó nuestra comprensión de cómo avanza el conocimiento científico. Thomas Kuhn. Él argumenta que la ciencia no avanza de forma lineal, sino a través de revoluciones científicas. Revoluciones científicas. Suena emocionante. Kuhn introdujo el concepto de paradigma, Paradigma. que es un conjunto de creencias, valores, técnicas y teorías compartidas por una comunidad científica. Es como un mapa que guía la investigación. Exacto. Entonces, la ciencia normal opera dentro de un paradigma establecido. Sí, como si todos los científicos estuvieran de acuerdo en un conjunto de reglas básicas. ¿Y qué pasa cuando esas reglas se rompen? Bueno, a veces surgen anomalías, Anomalías. resultados inesperados que no encajan con el paradigma. Ajá. Esas anomalías son como piezas de rompecabezas que no encajan en el dibujo. Algo no cuadra. Exacto. Al principio los científicos intentan explicar las anomalías dentro del paradigma existente. Pero ¿qué pasa si no pueden? Si las anomalías persisten y se acumulan, pueden llevar a una crisis de paradigma. Una crisis de paradigma. Es un momento de incertidumbre en el mundo científico, como si los científicos de repente se dieran cuenta de que su mapa ya no funciona. Es como un cambio de mapa en el mundo científico. Exacto. Y si surge un nuevo paradigma que puede explicar mejor las anomalías, se produce una revolución científica. De repente todos tienen que aprender un nuevo conjunto de reglas. Precisamente. Y un ejemplo fascinante de esto es cómo las pruebas de inteligencia desafiaron las creencias sobre la superioridad racial. Las pruebas de inteligencia. Durante mucho tiempo se creía que ciertos grupos raciales eran intelectualmente superiores a otros. ¡Qué barbaridad!
Pero cuando las pruebas de inteligencia mostraron que no había diferencias significativas entre los grupos, se creó una anomalía. Una anomalía que desafió el paradigma existente. Exactamente. Y este cuestionamiento finalmente condujo a un cambio de paradigma donde la idea de la superioridad racial fue abandonada por la comunidad científica. Es increíble cómo la ciencia, a pesar de estar basada en la lógica y la evidencia, también está sujeta a cambios de paradigma y revoluciones. Es como si nada fuera completamente seguro. Así es. Y ahora que hemos explorado cómo el concepto de crisis se aplica tanto a la sociedad como a la ciencia, viajemos a Argentina para comprender la evolución de la sociología en este país. Me parece una excelente idea. Siempre me ha fascinado cómo las diferentes culturas abordan el estudio de la sociedad. ¿Qué tiene de particular la sociología en Argentina? Bueno, la sociología en Argentina tiene una historia rica y fascinante, profundamente entrelazada con la historia política del país. Claro. Después de todo, la sociología estudia la sociedad y la política juega un papel crucial en la configuración de la sociedad. Exactamente. Y lo que vemos en Argentina es que la sociología floreció durante los periodos democráticos. Cuando hubo mayor libertad para investigar y debatir. Exactamente. Entonces, los periodos de dictadura militar tuvieron un impacto negativo en el desarrollo de la sociología. Desafortunadamente sí. Durante las dictaduras militares, la sociología fue reprimida. Y muchos sociólogos fueron perseguidos o exiliados. Es trágico cómo la represión política puede afectar el desarrollo de pensamiento crítico y la investigación académica. Es como si se intentara silenciar las voces que buscan comprender y cuestionar la realidad. Sin duda. Pero a pesar de esos desafíos, la sociología argentina ha logrado hacer importantes contribuciones a la comprensión de la sociedad. ¿Cuáles son algunos de los temas clave que ha abordado la sociología argentina a lo largo del tiempo? Bueno, en los primeros años la atención se centró en las condiciones de vida de los trabajadores y las transformaciones políticas. Tiene sentido considerando que Argentina experimentó un proceso de industrialización y urbanización a principios del siglo XX. Exactamente. Y después de la Segunda Guerra Mundial, la modernización y el cambio social se convirtieron en temas centrales. ¿Y cómo influyó la globalización en la sociología argentina? La globalización ha tenido un impacto profundo en Argentina, al igual que en el resto del mundo. Y los sociólogos argentinos han estado a la vanguardia en el estudio de sus efectos socioeconómicos. Es un tema tan relevante en el mundo actual. Estoy ansioso por profundizar en cómo la globalización está configurando nuestras vidas. Entonces, preparémonos para sumergirnos en el fascinante mundo de la globalización. Para entender mejor la globalización, recordemos la conversación de Mariela y Lucy en el autobús. Mariela y Lucy. Sí, después de su primer viaje al exterior, Lucy se sorprendió al encontrar las mismas tiendas y productos en diferentes países. Es algo que nos pasa a todos. Caminas por ciudades en distintos continentes y te encuentras con las mismas marcas. Exacto, es como si el mundo se estuviera volviendo cada vez más parecido. Y eso es la globalización. Bueno, nos lleva a una definición más precisa de la globalización. Ah, No se trata solo de la interconexión económica, que por supuesto es importante, sí, ¿no? sino también de un cambio profundo en cómo percibimos el tiempo y el espacio. Un cambio en cómo percibimos el tiempo y el espacio. Eso suena bastante complejo. Piensen en esto, la globalización ha creado un mundo de comunicación instantánea. Podemos conectarnos con personas al otro lado del planeta en tiempo real. Es verdad. Las noticias y las imágenes viajan a la velocidad de la luz. Exactamente. Esto comprime nuestra experiencia del espacio, haciendo que el mundo parezca más pequeño. Claro, No. ya no importa dónde vivamos, somos conscientes de los eventos globales casi al instante. Y también afecta nuestra percepción del tiempo porque eventos que ocurren en lugares lejanos nos impactan de manera inmediata. Recuerden el ejemplo de las Torres Gemelas. Como un evento en un lugar específico resonó en todo el mundo en cuestión de minutos. Exacto. Y esta interconexión global ha generado diferentes perspectivas sobre la naturaleza misma de la globalización. Diferentes perspectivas. Algunos, especialmente aquellos influenciados por el marxismo, argumentan que la globalización es simplemente una nueva fase del capitalismo. Una extensión de su lógica de expansión y acumulación de capital. Exactamente. Desde esa perspectiva, la globalización no sería algo nuevo. Sino una continuación de las tendencias Era- existentes. Exacto. Como si el capitalismo hubiera encontrado una nueva forma de expandirse. Ya veo. Pero hay otras perspectivas, ¿no? Claro. Otros autores que tienden a ser más optimistas sobre la globalización la ven como un fenómeno genuinamente nuevo. Algo completamente diferente. Para ellos, la globalización se caracteriza por una interdependencia sin precedentes a nivel económico, político y cultural. Es como si el mundo estuviera tejiendo una red cada vez más densa de conexiones e interacciones. Exacto. Es una nueva era de interconexión global.
Es fascinante cómo un mismo fenómeno puede interpretarse de maneras tan diferentes. La verdad es que probablemente la respuesta esté en algún punto intermedio, Ni blanco ni negro. sino una mezcla de ambos. Y es importante recordar que la globalización no afecta a todos por igual, ¿verdad? Claro que no. Sus efectos varían según el contexto local. Algunos se benefician más que otros. E incluso algunos pueden verse perjudicados. Hablemos de sus efectos socioeconómicos. ¿Cuáles son algunos de los impactos más notables? ¿Cómo está cambiando la globalización la vida de las personas? Bueno, uno de los efectos más evidentes es la creciente desigualdad. La desigualdad. Si bien algunos se han beneficiado enormemente de la globalización, otros han experimentado un deterioro en sus condiciones de vida. Es un problema que se ha vuelto cada vez más evidente en las últimas décadas. Sin duda. El texto menciona el concepto de ciudad dual como una ilustración de esta desigualdad. ¿Podrías explicarnos de qué se trata? La ciudad dual se refiere a la división cada vez más marcada entre las zonas ricas y las zonas pobres dentro de las ciudades. Como si dos ciudades coexistieran en un mismo espacio. Exactamente. Pero con realidades completamente diferentes. Es una realidad lamentable que se puede observar en muchas ciudades del mundo. La globalización parece estar exacerbando las desigualdades existentes. ¿Y qué hay del mundo del trabajo? ¿Cómo ha afectado la globalización a los trabajadores? La globalización ha tenido un impacto significativo en el mundo del trabajo. La competencia global, la automatización y la reestructuración empresarial han llevado a la pérdida de empleos, Y también a la precarización laboral. a la reducción de salarios, sobre todo en los sectores industriales tradicionales. Exacto. Es como si el trabajo se estuviera volviendo cada vez más inestable e inseguro. El texto menciona que las mujeres y los jóvenes se han visto particularmente afectados por estos cambios, ¿no? Sí, las mujeres a menudo enfrentan discriminación y se les relega a trabajos informales o con salarios más bajos. ¿Y los jóvenes? Encuentran cada vez más difícil acceder a empleos estables y bien remunerados. Y en Argentina, la situación laboral ha sido particularmente difícil en las últimas décadas. Es cierto. Los índices de desocupación y precarización laboral han aumentado considerablemente. Y esto ha generado algún tipo de reacción. Por supuesto, este deterioro en las condiciones laborales ha generado un profundo malestar social. Se ha expresado de alguna manera. Se ha expresado a través de protestas, huelgas y un creciente descontento con la clase política. Es como si la gente estuviera perdiendo la paciencia con un sistema que no les ofrece las oportunidades que necesitan. Exactamente. Y esta insatisfacción con la globalización ha dado lugar a una resistencia a nivel internacional. Resistencia. Grupos y movimientos sociales se están organizando para denunciar sus efectos negativos y exigir alternativas más justas y sostenibles. Es alentador ver que hay personas que se están movilizando para desafiar el status quo. Sin duda. Y mientras la globalización continúa expandiéndose, también estamos presenciando un resurgimiento de lo local. ¿Te refieres al interés renovado por las identidades locales, las tradiciones y las formas de vida propias de cada comunidad? Exactamente. Es como si la gente buscara refugio en sus raíces frente a la homogeneización cultural que promueve la globalización. ¿Y cómo se interpreta este fenómeno? Algunos lo ven como una reacción defensiva contra la homogeneización cultural. Como si las personas buscaran aferrarse a sus raíces en un mundo que se siente cada vez más globalizado. Precisamente. Pero otros lo ven como una forma de adaptación a la globalización. Es decir, las comunidades locales buscan preservar su identidad al mismo tiempo que se integran a la economía global. Exacto, un equilibrio entre lo local y lo global. Y a pesar de sus desafíos, la globalización también ha creado nuevas oportunidades, ¿no? Por supuesto, piensen en Internet, por ejemplo. Ha facilitado la comunicación entre personas de diferentes culturas y ha permitido el acceso a información de todo el mundo. Es cierto, Internet ha abierto un mundo de posibilidades. Aunque también ha traído nuevos desafíos. La globalización también ha impulsado la conciencia sobre problemas globales, ¿verdad? Sí, como el cambio climático, la pobreza y los derechos humanos, Lo que ha llevado a la formación de movimientos y organizaciones internacionales. que trabajan para abordarlos. Es como si la globalización nos hubiera hecho más conscientes de nuestra interdependencia. Y de la necesidad de trabajar juntos para resolver los grandes problemas que enfrentamos como humanidad. Entonces, la globalización es un fenómeno complejo con aspectos positivos y negativos. Sin duda. Su impacto final aún está por verse. Es un proceso en constante evolución. Y hablando de comprender el mundo que nos rodea, volvamos al texto. Hay un concepto que me llamó la atención, la dualidad estructural de Anthony Giddens. Anthony Giddens,
un sociólogo británico que ha hecho grandes aportes al estudio de la globalización y la modernidad. ¿Y qué es la dualidad estructural? La dualidad estructural, según Giddens, se refiere a la relación recíproca entre las estructuras sociales y las acciones individuales. O sea que las estructuras sociales no son entidades fijas e inmutables. Exacto. Se crean y recrean constantemente a través de las acciones de las personas. Es como un juego de ida y vuelta entre lo individual y lo social. Precisamente Giddens utiliza el término estructuración para describir este proceso dinámico. Es como si las estructuras sociales fueran un escenario en el que actuamos. Pero al mismo tiempo, nuestras acciones también modifican ese escenario. Exacto. Es una idea empoderadora. ¿Ah? No somos simplemente títeres de las estructuras sociales. No. Tenemos un papel activo en la configuración de nuestro mundo social, Y esto nos lleva a una comprensión más dinámica y fluida de la sociedad. donde el cambio es constante y las posibilidades de transformación son reales. Y hablando de futuro, ¿cuál crees que es el futuro de la globalización? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Como mencionamos antes, hay diferentes perspectivas al respecto, Algunos creen que la globalización continuará avanzando. creando un mundo cada vez más interconectado e interdependiente. Otros. Creen que la globalización podría llegar a su límite o incluso revertirse. Podría ser que estemos presenciando el fin de la globalización como la conocemos. Hay quienes argumentan que la globalización tal como la conocemos está en crisis En crisis. y que estamos entrando en una nueva era caracterizada por la fragmentación, el nacionalismo y el proteccionismo. Es un panorama incierto con múltiples posibilidades. Creo que este es un buen momento para hacer una pausa. Y reflexionar sobre lo que hemos aprendido hasta ahora. Hemos explorado una gran cantidad de conceptos e ideas desde la estructura social y la dinámica social hasta la globalización y la dualidad estructural. Un verdadero viaje a través de la sociología. Siento que he adquirido una nueva perspectiva sobre el mundo que me rodea. Y eso es precisamente lo que la sociología busca hacer, proporcionarnos las herramientas para comprender críticamente la sociedad en la que vivimos. Y mientras reflexionamos sobre todo esto, recordemos que la globalización no es un destino inevitable, es un proceso en constante cambio y nosotros podemos influir en él a través de nuestras acciones. Es verdad, no somos meros espectadores. Para nada. Tenemos la capacidad de participar en su configuración. Entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué rol jugamos cada uno de nosotros en este complejo entramado de la globalización? Es una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo. Claro, pero esta inmersión profunda nos ha dado herramientas para reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo. ¿Y cómo podemos contribuir a un futuro más justo y sostenible? Exactamente. Y para terminar, me gustaría dejarles con una idea provocadora de Anthony Giddens. ¿Ah, sí? Cuéntame. Él argumenta que la globalización está transformando nuestra experiencia del tiempo y el espacio Ya. de una manera tan profunda que está afectando nuestra propia identidad como individuos y como sociedad global. Es una idea fascinante. ¿Qué significa eso para nuestro futuro? Es la pregunta que los sociólogos y todos nosotros debemos seguir explorando Espero que esta inmersión profunda les haya inspirado a profundizar en estas cuestiones. y a participar en la construcción de un futuro más consciente y responsable. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a través de la sociología y la globalización. El placer ha sido mío. Ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes. Y recuerden, el aprendizaje nunca termina. Sigan explorando, sigan cuestionando y sigan contribuyendo a un mundo mejor. Hasta la próxima.